siguiente pregunta es para don Alejandro López de Andece. Y la pregunta es, Andece ha publicado recientemente la hoja de ruta hacia la descarbonización de la industria española del prefabricado de hormigón. ¿Cuáles son las principales medidas que planteáis o que se plantean a nivel de asociación? Pues muchas gracias. Lo primero, agradecer a AMAPE la invitación para estar hoy aquí y especialmente la última diapositiva que has puesto, José Antonio, quiero ponerla en valor porque ha diferenciado el prefabricado de todo lo que estamos aquí hablando. El prefabricado tiene unas connotaciones distintas por unas razones puramente operativas, que necesitamos ser eficientes en la producción. Nosotros utilizamos los moldes, tenemos que liberarlos, tenemos que aplicar el tesado, con lo cual esos condicionantes que el hormigón preparado tiene en muchos casos son distintos. Y con eso hemos partido en todo este proceso analítico que nos ha llevado a la publicación de la hoja de ruta. Pero si me permiten, quiero hacer un poco memoria de cómo hemos llegado a esta hoja de ruta. En el año 2016-17, claro, esto empieza a emerger, hay una mayor sensibilidad en general acerca de demandas, por ejemplo, en edificios que se certifican con sistemas de sostenibilidad, que era algo que era incipiente entonces, y se decide en la asociación hacer unas DAP sectoriales. Para ello tuvimos que lanzar unas encuestas a las 100 empresas aproximadamente que teníamos. Piensen también que el prefabricado es muy diverso. Agrupamos empresas que hacen adoquines hasta empresas que hacen centros logísticos de más de 100.000 metros cuadrados enteramente prefabricados, totalmente diferentes. Aquel ejercicio nos permitió saber dónde estábamos, cuáles eran los impactos ambientales promedio del sector. Y a partir de ahí poder empezar a valorar, a ponderar medidas de mejora que nosotros no imponemos. Me imagino que sea el mismo ejercicio que ha hecho ANEFOP con su guía. Estas son las principales medidas, pero luego cada uno tiene que adaptarlas y llevarlas a cabo. Que también ha salido a colación el tema económico, me parece que no debe obviarse. Al final todo esto no es pasar de 0 a 100 de golpe, sino empezar a ver qué es lo importante sin perder competitividad. Y continuamos avanzando. También en aquel ejercicio lo que hicimos fue dividir los productos por categorías. Y lo primero que dijimos, ponemos por un lado elementos estructurales, elementos no estructurales, por una razón que también yo creo que hay que comentar. Que el acero va embebido en el hormigón, en la mayor parte de los casos, en las estructuras, en las fachadas, canalizaciones, etcétera. El acero también computa, también contabiliza y tiene su influencia y no la podemos dejar a un lado. Y en este proceso que cada vez ha sido más intensivo, el año pasado pues creamos un grupo de trabajo interno con la ayuda de expertos también que nos podían aportar pues su conocimiento, como podía ser la asociación de aditivos, y llegamos a hacer también un proceso también de cálculo de ver qué medidas tenían un mayor impacto. Obviamente el cemento tiene una gran importancia. Nosotros hemos sido generosos en el uso del cemento. Bueno, pues igual hay que ser más óptimos. Los aditivos nos dan gran parte de la solución, que es ir reduciendo paulatinamente esas emisiones. Bueno, pues hicimos infinidad de cálculos con ayuda de una consultora ambiental y llegamos a una serie de conclusiones que son las que recogen esa hoja de ruta. Puede ser, por ejemplo, la integración de energías renovables en la fábrica, pero esto es algo transversal, que también va ligado al tema económico. No lo va a hacer alguien por rebajar huella ambiental, pero si la consigue rebajar y encima amortiza la inversión en un tiempo razonable de tiempo, bienvenido sea. El uso de árido reciclado. También computamos a ver cuál es la realidad normativa que nos limita al uso del árido reciclado. En pretensado no se puede. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues otra de las medidas es aprovechar todo el excedente, que es poco, que esto lo obtuvimos de las DAF sectoriales, hacer una fabricación 100% limpia, que el excedente que pueda haber se pueda procesar ese hormigón, convertirlo en árido grueso y se puede reincorporar y tener una fabricación 100% limpia. Y eso es lo que recoge la hoja de ruta, y el propósito es que las empresas cada vez, bueno, que la tengan en cuenta y que la vayan implementando, y nos consta que poco a poco lo van haciendo. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Hacemos una segunda ronda de preguntas. Cambiamos un poco el orden de los intervinientes para, si os parece, estamos con don Alejandro. Dice, se espera un cambio en la normativa para poder emplear los nuevos cementos en el sector del prefabricado. Quizás una validación por prestaciones
o qué cambios de normativa esperamos o deseamos? Bueno, pues como no tengo aquí una bola mágica, voy a decir lo primero que se me ocurra. Bueno, ahí no es así del todo. Nosotros, como decía anteriormente, tenemos una dificultad añadida, que es esa, que tenemos que alcanzar resistencias elevadas a las pocas horas, entre las 6 y 18 horas, que veíamos ahí, con lo cual un cambio de cemento porque sí va a ser difícil. O sea, yo no termino de ver que un cambio de un CEM 1 por otro cemento más adicionado sea así de fácil. También porque la normativa, sobre todo en el caso del pretensado, así a grosso modo, pues entre el 30 y el 40% de nuestra producción son elementos pretensados y lo tenemos todavía más difícil. Entonces, ahí la química, que como también se ha puesto de manifiesto repetidamente, va a tener que ir evolucionando y adaptándose. La química de hoy no tiene por qué ser la misma que se utilice y en la misma medida dentro de un año o dentro de dos. Con lo cual también la asistencia técnica por parte vuestra, para encontrar en cada caso el equilibrio entre las distintas materias primas, va a ser fundamental. Y también quería apuntar un par de cosas que no he hecho anteriormente por no dilatarlo. Estamos en un proceso de mejora continua, todos. El mercado y casi diría que la sociedad en su conjunto cada vez va a ser más exigente, porque esto de la descarbonización nos atañe a todos, o sea, como ciudadanos. O sea, podría poner aquí algún ejemplo de estos gráficos que vas leyendo por ahí en la prensa. ¿Hasta qué punto estamos llegando de convertir la descarbonización, no digo en una obsesión, pero que lo va a dominar todo y cada vez más? Necesitas medirte. Para mejorar tienes que medirte. Nosotros hemos llevado a cabo 2 herramientas de cálculo recientemente. Una, para que los fabricantes entren y jueguen con las distintas variables y sepan cuáles son sus impactos. Y a ver, si cambio mi dosificación, ¿cuánto me va a salir? Empezar a probar, eso es inevitable. Y luego el tema de la durabilidad, que me parece que además es una prestación que no hay que dejar a un lado y que cada vez debería de ser todavía más importante. De hecho, el esquema europeo Levels, si a alguien no le suena, que ha venido a poner, que lo ha impulsado la Comisión Europea para medir la sostenibilidad de los edificios, el indicador de la huella de CO2, el Global Warming Potential, no lo deja en la huella de CO2, porque ahí seguramente en muchos comparativos el hormigón en su conjunto vayamos a salir peor parados. Lo que hace es dividirlo por los años, por la durabilidad. ¿De qué vale limitarme a que mi estructura cumple escrupulosamente los 50 años que me dice en nuestro caso el código estructural? Si lo podemos extender más allá. Mayor durabilidad implica igualmente menores tareas de mantenimiento, menores trastornos sociales. O sea, nadie quiere un edificio que esté parado cada 10 años para rehabilitar la fachada. Ahora se están hablando de los fondos de rehabilitación, rehabilitar lo pasado. También tratemos de evitar la rehabilitación futura o extender la circularidad. Bueno, pues hemos llevado a cabo otra herramienta de vida útil que se hace conforme a la metodología que presenta el código estructural en su anejo. Y podría contar más cosas, pero tampoco quiero... Muy bien, muchas gracias por tu aportación, Alejandro.